padre. Es muy curioso, pero ahorita que hablábamos de la cuestión social tan intensa que produce la religión, termina por ser algo que es intocable. Y los ejemplos históricos son inmensos. A las sociedades les han podido cambiar de bandera, les han podido cambiar de nombre, les han podido cambiar de supuesta identidad nacional, de ideologías políticas, de izquierda, de derecha y de en medio, pero que no le toquen ese punto, porque entonces sí se arman, ¿eh? Ese punto no es susceptible de cambios. ¿Por qué causa tal intensidad en todas las sociedades esa identificación, esa cohesión de la religión? Sí, pues yo creo que la religión es como el fundamento de la vida del ser humano, ¿no? Entonces, el fundamento, es decir, tú nunca puedes construir un edificio sin base, sin fundamento. Qué lógico. ¿Sí? Es decir, ¿qué sería del ser humano si no tuviera valores trascendentes? Una vida hueca. Intrascendente. Sería como un animal cualquiera. Como un autómata. Kant, ¿verdad? Como un animal cualquiera. Es decir, nosotros tenemos la certeza, la seguridad, el ser humano tiene esa conciencia de que cuando mueres, eso ya lo vimos, lo hemos examinado varias veces a través del tema de la muerte, de que es una creencia generalizada en todas las culturas de que la muerte no es el final de la vida del ser humano. Entonces, ya después cómo se imagina cada uno el cielo o cómo lo representa, pues sí, ahí hay mucha variedad, así como también hay mucha variedad de creencias respecto al origen de la vida humana, ¿no? Pero vemos cómo hay ese sustento de espiritualidad y de trascendencia en la existencia de la humanidad, de tal manera que las culturas van y vienen y se enganchan en lo religioso. A veces puede ser que se quieren aprovechar también de lo religioso, ¿verdad? Pero siempre la mezcla de la cultura con lo religioso no es una mezcla que destruya una o la otra, sino que se supone que la que prevalece es la cultura religiosa sobre la cultura, ¿no? De tal manera que se hace inclusive, digamos, dentro de, pues ya ves que ha habido ese pleito en Europa, ¿no? De cuando se discutía sobre el valor de la cultura cristiana en la Constitución de las Naciones Unidas, y los papas que se quejaban de que no se incluyera al cristianismo como un elemento fundamental de la cultura europea. Pues es el origen de la cultura europea. Eso. Y entonces, pues es como decimos, pues la América Latina como es hoy día, ¿sí? A partir de la conquista, pues igual, diríamos, cultura y religión van de la mano. O sea, han hecho un conglomerado cultural de tal manera que la cultura y la religión han caminado juntas y se han ido enriqueciendo. Por eso, bueno, la Iglesia hoy día lo proclama claramente y lo ha dicho más claramente en las asambleas de la Conferencia Episcopal de Latinoamérica, de cómo la cultura, y puesto que la cultura latinoamericana pues es una cultura nueva frente a la cultura europea, de cómo tienen que ir de la mano, tienen que ayudarse mutuamente, y cómo la cultura es parte de la idiosincrasia de un pueblo, y en esa cultura pues está también incluida la cultura religiosa, de tal manera que la cultura religiosa enriquece la cultura humana, en ciertos aspectos la purifica, así como también la cultura humana enriquece las formas
de expresión religiosa. Por eso aquí en este, ahora me salió así, sin buscarlo, en este documento de la Iglesia, sobre la Iglesia en el mundo actual, dice: entre el mensaje de salvación y la cultura existen muchos vínculos. Dios, en efecto, revelándose a su pueblo hasta su plena manifestación en el Hijo encarnado, ha hablado según la cultura propia de las diversas épocas y la vida. De igual modo, la Iglesia, que ha vivido durante el curso de los siglos en circunstancias diversas, se ha servido de los hallazgos de las diferentes culturas para difundir y explicar el mensaje de Cristo en su predicación, para investigarlo y comprenderlo más profundamente, para expresarlo mejor en la celebración litúrgica y en la vida de la comunidad multiforme de los fieles, ¿no? Y por eso pues también, diríamos, eso mutuamente se ayudan, y eso sobre todo a partir del Concilio Vaticano II y con la teología de la liberación, etcétera, pues todo eso se ha puesto más de relieve, ¿no? Como las culturas son una riqueza. O sea que aquellas actitudes que se tuvo, digamos, en tiempo del Imperio Romano, cuando el imperio se convierte al cristianismo, el cristianismo corta y rasga, ¿no? Y prácticamente pues, destruye la cultura del imperio, aunque no, pues, aparentemente la cultura religiosa la trata de destruir, ¿verdad? Y la trata de asumir a través del cristianismo, viendo aquella cultura religiosa como algo pues poco menos que demoníaco, ¿verdad? Y esa misma actitud pues traen también los misioneros y los conquistadores cuando van a otros países, sea Latinoamérica, Asia, etcétera. O sea, esa idea del cristianismo como la única religión verdadera, pues sí les lleva a tomar actitudes pues demasiado radicales y un poco fanáticas, que hoy día la Iglesia no las sostiene y las considera erróneas, porque hoy la Iglesia proclama como en toda cultura humana y religiosa hay vestigios de Dios, del mismo Dios e incluso de Jesucristo, por lo cual el Concilio Vaticano II nos hablaba de las semillas del Verbo que están por ahí distribuidas en las distintas experiencias religiosas o religiones del mundo. Padre, aquí una reflexión que me gustaría escuchar, que creo que es interesante. Cuando hablamos de las religiones que han trascendido en el tiempo, que han creado el mundo actual, Occidente, Oriente, Medio Oriente, todas tienen algo en común, sin excepción: el Islam, el cristianismo, el budismo. Sí. Se fundamentan en el bien. Todas las que han perdurado, las que han creado cultura, las que han creado sociedades como Latinoamérica, se fundamentan en el bien, no en la idolatría. Esto es un punto harto interesante. O sea, la idolatría y ese tipo de conceptos arcaicos de la religión no pudieron sostenerse con el tiempo. La idea del bien, de hacer el bien en todas sus formas, es la única que ha perdurado. ¿Por qué tiene tanta fuerza entre los seres humanos el concepto de hacer el bien? No importa de qué parte del mundo sea o qué religión tengan, pero es el bien. Pues sí, porque quien cree en Dios, para nosotros está clarísimo, ¿no? Para nosotros Jesucristo nos dice cómo Dios es el único bueno. Entonces, si Dios es el único bueno, así, para decir único, porque único. Esa palabra nos suena un poco fuerte, ¿verdad? Único. El único bueno, que según los escolásticos, ¿tú sabes lo que quiere decir bueno? Bueno quiere decir que no tiene ningún defecto, sustancialmente ningún defecto. O sea, decíamos para los escolásticos, bueno es sinónimo de perfecto.
Por eso también podemos ver un poquito ahí como al decir el Evangelio de Mateo, que seamos perfectos como el Padre es perfecto, pues nos viene a decir que seamos buenos, como el Padre es bueno. ¿Cómo no? Entonces, el bien para una persona que cree en Dios es una exigencia. O sea, su fe no puede tener otra manifestación más que en el bien, ¿verdad? Y precisamente el próximo domingo vamos a leer ese pasaje del Evangelio que nos dice cómo al final de la vida se nos va a examinar sobre cuánto bien hemos hecho, cómo hemos practicado la misericordia con el que estaba en la cárcel, con el que tenía hambre, con el que estaba desnudo, con cualquier clase de necesidad. Entonces, pues diríamos desde el punto de vista general, para todo creyente que tiene esta creencia de que Dios es el mero bueno, pues de ahí se sigue de que nuestra fe nos tiene que llevar también a la práctica del bien, ¿verdad? Y que, bueno, tú sabes que hay una ley natural, según los filósofos y los teólogos, la ley natural que está inherente en el corazón de todo ser humano se traduce en querer el bien y evitar el mal. Padre, regresamos en un minuto con este concepto.